Muy buenos días a todos y cada uno. Que este nuevo mes que se inicia hoy sea de bendición, de paz, de restauración, de conocer el amor sobrenatural de Dios, a pesar de lo que quiera levantarse contra nosotros o contra nuestra familia. Les saluda Jenny, hoy 1 de noviembre, con una palabra para el Espíritu. El devocional con el que iniciamos este mes se llama la espada del Espíritu. Es la sexta arma a utilizar dentro de la armadura de Dios. Y si ayer estábamos cubriendo nuestros pensamientos, nuestra mente de los ataques del enemigo, hoy debemos cargar o tener el conocimiento de la palabra, porque es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la que nos da fuerza, aliento. Es un dardo efectivo sobre el actuar del enemigo. La espada del Espíritu se menciona solo una vez en Efesios 6:17. Y Pablo nos invitaba a los cristianos, a los creyentes, a usarla con el fin de prepararlos para luchar eficazmente contra el maligno. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva. Se usa para protegernos del daño o para atacar también al enemigo y vencerlo. Recordemos que nuestras batallas no son contra sangre y carne, sino contra lo que se mueve en lo espiritual. Para un soldado es necesario recibir formación sobre el uso adecuado de usar una espada, ¿verdad? Porque así puede obtener un beneficio de ella. Todos necesitan el mismo entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios, puesto que aunque todo cristiano o creyente se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces, de esa manera, vamos a convertirla en una defensa que sea efectiva contra el maligno y una valuable arma ofensiva. Miren, para destruir fortalezas del error y de la mentira. Ahí está en 2 Corintios 10, 4-5. Pero la palabra que realmente nos respalda esta mañana en el tiempo de la oración está en Hebreos 4:12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es lograr ver en este versículo esa palabra de eficacia y potencia. Aquí el autor Pablo afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, que la palabra de Dios tiene un poder real, tangible para poder transformar la vida de las personas. Este versículo lo encontramos en la Biblia y cuando hablamos de la eficacia, estamos reconociendo que radica en la palabra de Dios una capacidad inigualable para cambiar la vida de las personas.
La Biblia es capaz de influir en nuestros pensamientos y actitudes, transformando nuestras vidas por completo. Entonces, tenemos que mirar que nuestros corazones deben caminar hacia la voluntad divina, y que la voluntad divina es esa voluntad cristiana, es un camino de renovación constante. La palabra de Dios es la guía perfecta para hacer eso. ¿Cómo podríamos desechar que desde lo espiritual la palabra es cortante? Esa es la última característica de la palabra de Dios, su capacidad para cortar a través de nuestras mentes y corazones, penetrando en lo más profundo de nuestro ser. A esta espada la podemos distinguir de la verdad y la mentira. Así que si vamos a discernir los motivos detrás de nuestras acciones y a revelar nuestras verdaderas intenciones, este proceso de, de inversión tal vez eh, podría ser algo superior a lo normal. Pero aquí la verdad es que cuando se determina que es viva y eficaz, más cortante que toda la espada de dos filos, es porque debemos tener claro dentro de la armadura. Visualicemos ese guerrero y esa guerrera vestido con cada uno de los accesorios que hemos ido hablando estos días. La espada comúnmente era considerada de dos filos y por lo tanto era mucho más efectiva porque podía perforar, cortar, quitar, amputar. Pero la idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta el corazón. Ahí, ese es el centro del accionar. Él deja expuesto los motivos y eh, los sentimientos de aquellos que nos tocan. El propósito de la espada del Espíritu de la Biblia es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar a almas, para darle fortaleza, para permitirles tener un crecimiento de madurez espiritual y de todas maneras seguir acompañando en este proceso. Todo lo que es alimento diario lo necesitamos. La palabra es descrita como en varios otros libros. Miremos lo que en Salmos 119 nos quiere hablar. Dice en el Salmo 119, 11, 12, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ese clamor, ese deseo de ir más allá. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender sobre esos estatutos? Y es que lo dice clarito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es una frase súper poderosa de afirmación de lo que es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas. No necesitamos un lugar especial para traerla. No, podemos traerla fácilmente donde estemos. Traigámosla a nuestra mente. Abramos nuestra boca para pronunciarla con poder y autoridad, porque eso ya lo heredamos a los creyentes que obedecemos, nos dejamos guiar. Y cuando nos dejamos guiar es porque hemos quebrantado nuestra voluntad en nuestra mente. Así que la palabra tiene el poder de guiarnos y de ser esa
esa guía cuando vivimos en comunión con Dios. El hecho de guardar dichos o algunas expresiones, frases de la palabra de Dios en nuestro corazón implica más eh, como mirar, llamémoslo así, cómo me comporto yo frente a lo que he guardado de la palabra, a lo que he entendido de la palabra, a lo que me ha enseñado la palabra. Yo debo mantener un comportamiento integral en mi vida diaria, porque es que yo soy el referente. Por ejemplo, en mi familia soy el referente que fui transformada por el poder de la palabra, porque la palabra me alimentaba. Así que todos estos detalles debemos tenerlo claro para que sean hablados en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, de actuar. Eso nos va a llevar a evitar caer en el pecado. Así que es muy importante que las enseñanzas de Dios en nuestro corazón y en otras palabras, la palabra de Dios es una herramienta poderosa para ayudarnos a vivir en santidad y en estar en una constante comunicación con Él. Qué hermoso es reconocer cuántas cosas encierra simplemente una palabra, una frase, pero nunca la relacionamos. Vamos a mirar el Salmo 119, 33 al 40. Para las personas que de pronto aún no conocen. Es una oración que surge del corazón del salmista, quien anhela conocer y seguir sus caminos de Dios, al igual que muchos de ustedes saben que un Dios de poder existe, pero nunca nadie nos lo explica. Entonces, el salmista se dirige al Señor y le pide que le enseñe el camino de sus estatutos, que las acechanzas del enemigo no puedan tener poder sobre nuestra vida. No, sean canceladas en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos llama a buscar la verdad divina y a seguir el camino de los estatutos de Dios. En nuestra vida diaria podemos aplicar este llamado a través del estudio de la Biblia, la oración y de la búsqueda de maestros y de líderes espirituales que nos guíen a entender la palabra. Cuando seguimos el camino de los estatutos de Dios, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y por lo tanto dar frutos que glorifiquen a nuestro Creador. No olviden compartir esta palabra. Bendiciones.